Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, profe. Bienvenidos, ¿cómo están? Espelucados porque se montaron en la moto. Un poquito. Bueno, bienvenidos todos. Lentamente están Buenas noches, entrando. profe. ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Cómo estuvo su jornada laboral? ¿Muy larga, muy pesada? Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal esas jornadas laborales muy largas, los que están yendo a sus oficinas? Cuéntenme, para ir rompiendo el hielo. Buenas noches. Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Lentamente van ingresando los estudiantes, ya Buenas casi, noches, profe. ya tenemos 24 de 40. Eso es un buen número. ¿A qué horas termina la primera hora? Como a las 7:30, un cuarto para las 8. No, a las 8. A las 8, maestro. El doctor Garzón los tiene hasta las 8 en punto. Faltando por ahí 5 o 10. Lo que pasa es que se hace larga la clase por lo que estamos muy concentrados. No queremos terminar. Sí, pero no les dan tiempo para meterse en esta otra clase que también es Ah, no, sí, claro. Ya extensa, hace rato. larga, pero les Hace dan muy 10 poquito minutos. tiempo. Hace 6 que ingresó el maestro. Sí, normalmente termina uno 15 minutos antes para ir al baño, para tomar un cafecito, para retomar fuerzas y volver a iniciar. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Teníamos Están bonitos, ¿no? Papi, le sacas todo esto y lo botas allá, mi rey. ese azul hielo que nos persigue permanentemente. Azul hielo, azul hielo. En la metafísica, el azul hielo. Vaya, averigüe cuánto vale para mandarlas a hacer. Esas son de esas que se quita el papelito por detrás y la pega al tarro. Seguramente sí, el papelito por detrás. De pronto sí. Pero acuérdense.
les estaba compartiendo del azul hielo. En la metafísica, el azul hielo se invoca cuando uno tiene un fuerte dolor, un dolor de cabeza, un dolor de un brazo, un dolor de una pierna. Psicológicamente uno se va sobando la cabeza, invocando el azul hielo, azul hielo, azul hielo. Y en la metafísica es para calmar el dolor. En la medicina alternativa china, que es una combinación de los chinos, de los indígenas, ese azul hielo es para calmar el dolor. Entonces, cuando ustedes tengan un dolor muy fuerte, pueden oprimirse en esta parte de la mano. Aquí me están viendo. Oprimirse en fuerte acá. Se oprime. Va a doler un poquito, pero es que ahí es un epicentro del dolor e invocan el azul hielo. Por eso este color azul que traigo acá en mi diapositiva tiene una razón de ser. Azul hielo. Entonces uno muchas veces tiene un dolor en el hombro, en la espalda, por mala posición. Pues uno se hace como el masaje, como invocando, se oprime allí y lleva la imaginación donde tiene el dolor, invocando el azul hielo. Y dentro de la metafísica es calmar el dolor, el azul hielo. Bueno, de pronto habrán estudiantes que saben de qué les estoy hablando y para los que no, pueden hacer esas prácticas. Eso no es hechicería, eso no es magia negra, eso simplemente es la medicina alternativa china. Ustedes saben que los chinos son los pioneros en ese tipo de situaciones. Pero bueno, como el tema no es filosófico, ni el tema es hablar de esas cosas tan lindas, tan maravillosas, pues nos vamos a introducir en temas emocionantes, en temas que también son maravillosos, que vamos a compartir hoy con las prohibiciones de los empleadores y las prohibiciones de los trabajadores. Si bien es cierto, ayer hablábamos de las obligaciones, entonces, así como hay obligaciones, también hay prohibiciones, porque así lo condensa cuando hablamos del tema del contrato laboral. Entonces, se prohíbe a los empleadores deducir, retener, hacer descuentos en los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores sin permiso. Ejemplo. Perdón, maestro. ¿Será Señor. que puede volver a repetir? Gracias. Sí. Entonces decíamos que todo el enfoque, el título es prohibiciones de los trabajadores, prohibiciones de los empleadores. Al empleador le está prohibido hacer retenciones de salario, retener salarios, le está prohibido hacer descuentos de los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores sin permiso escrito. Debe haber la autorización. El trabajador debe autorizar por escrito que le hagan un descuento de su sueldo y de sus prestaciones sociales. Ok. Ejemplo.
Frente a la oficina donde ustedes trabajan, hay una señora que tiene ahí una casetica y ella vende empanadas, pasteles, gaseosa, chocolatinas, cigarrillos. Y los empleados tienen la costumbre de ir a fiarle. Venga, doña Rosa, ¿será que usted me puede fiar que ahora en la quincena cuando me paguen yo vengo y le pago? Esa es una costumbre, es un común denominador. Bueno, sí, ¿usted cómo llama? Yo me llamo Alejandro. Bueno, Alejandro, entonces, ¿qué va a llevar hoy? No, deme ahí 2 empanaditas y una polimasta. Listo, me va anotando. Resulta que la señora Rosa se da cuenta que Alejandro no volvió y le pregunta a la señora Esperanza, que es la de Recurso Humano, oiga, ¿y usted sabe el Alejandro qué pasó? No, ese man lo echaron. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mire, la deuda que ese tipo se me dejó aquí, se va a robar la plata. Pues yo voy a ir a hablar con doña Estefanía a ver si, y le digo que me debe tanto para que de lo que debe la empresa, pues que le descuente. Pues doña Rosa va donde Estefanía y le dice, mire, que a ver si le descuento. Pues Estefanía, como estudió Derecho Laboral, pues ella le va a decir a doña Rosa, no señora, yo no le puedo descontar, porque él no dio una autorización escrita. Por consiguiente, yo no le puedo descontar. Uy, qué susto. Entonces no pueden descontarle porque él no dio la autorización. De pronto lo que hace Estefanía es que cuando Alejandro llegue a cobrar, pues llama a doña Rosa para que ahí delante de él le diga si le va a pagar o no le va a pagar. Pero ya es voluntad de Alejandro si quiere pagar o no quiere pagar. Sería un deshonesto, ¿no? Porque es que el que se roba la comida, pues se puede robar muchas cosas más. Pero la empresa no le puede descontar porque está prohibido descontar si no tiene la autorización del trabajador. Solamente se pueden hacer descuentos y retenciones cuando el trabajador autoriza. Por ejemplo, hay empresas que dan créditos por libranza. Por ejemplo, llega un señor con una colección de relojes para hombre, para mujer, y él dice, los estamos entregando sin cuota inicial, solamente es que firmen la libranza para que ustedes autoricen el descuento por nómina de los salarios y prestaciones sociales cuando se retire. Siempre y cuando la empresa acepte hacer esos descuentos de nómina, se puede lograr con autorización de el empleado. De lo contrario, no se puede hacer el tema del descuento. Igual pasa, por ejemplo, con el tema pensional. Hay empresas que prestan sobre los descuentos de las pensiones y si el pensionado firma el pagaré para que le descuenten, lo pueden hacer de esa parte correspondiente a la pensión de jubilación. Hay una excepción que es importante tenerla en cuenta, es cuando el empleado ha sido demandado por un crédito cualquiera que sea, por una deuda cualquiera que sea, por un cheque, por un título valor, por una tarjeta de crédito, porque no pagó una obligación. El juez decreta un mandamiento de pago y le informa a la empresa que le debe o le debe descontar 100.000 pesos mensuales y poner esa plata a disposición del juzgado mediante consignación al Banco Agrario.
ahí no necesita que el trabajador autorice para hacer ese descuento, porque jurídicamente se está autorizando, jurídicamente está por encima de la autorización del trabajador. Es en el caso excepcional, excepto ese caso no requiere de permiso escrito del trabajador para hacerle la retención del salario. Aquí hay un tema que funciona mucho a nivel político, que es cuando a uno le dan un puesto y entonces el político le dice a uno que tiene que darle, el 10% del valor del contrato o del valor del salario que devenga el político. Y eso es muy común y lo hemos visto y lo hemos oído en la televisión, que tal político fue condenado porque le estaba pidiendo el 20% del valor a sus colaboradores. Eso no está permitido. No está permitido que el trabajador tenga que pagar para que lo dejen trabajar. Esas son las prohibiciones de los empleadores. Dentro de esas prohibiciones tenemos entonces el tema relacionado con que el empleador no le facilite la posibilidad de que los empleados hagan asociaciones sindicales o que se asocien a los sindicatos. Empiezan a torpedearle para que el trabajador no se pueda afiliar a un sindicato. Eso está prohibido. Está prohibido también que los empleadores traten de vincular a una doctrina o a un movimiento religioso al cual el trabajador no lo quiere hacer, porque hay muchos que son cristianos y la empresa quiere que se vuelvan católicos. Es el libre derecho a la personalidad, libre derecho al credo, a la religión. Es un derecho fundamental en el cual el empleador no puede obligar, como tampoco puede obligar a sus trabajadores que se unan a un partido político. Suele suceder en épocas electorales que en las grandes empresas van los políticos que se lanzan a la presidencia de la República a dar los discursos ante los trabajadores con el fin de que ellos y sus familias voten por el político. Entonces, jurídicamente, eso no está permitido. Que lo hagan y que lo sigan haciendo, bueno, es responsabilidad del empleador, porque el empleado puede demandar, denunciar ese acto que va en contra de sus derechos fundamentales. Yo no tengo por qué escuchar lo que a mí no me gusta. Yo escucho lo que yo quiero escuchar, porque esos son los derechos fundamentales. A mí no me pueden obligar que yo vaya a escuchar lo que yo no quiero escuchar, porque esos no son mis principios ni filosóficos, ni religiosos, ni políticos. Entonces, en Colombia no existe la esclavitud. Por lo tanto, el empleador no puede vulnerarle los derechos fundamentales a sus trabajadores por el solo hecho de que como trabaja en la empresa, pues
él tiene que hacer lo que yo le ordene. Y si no le gusta, se tiene que ir. Porque así puede suceder en un momento dado. Entonces, esos son los temas en los que el código prohíbe que los empleadores hagan ese tipo de actuaciones. Hay otro tema que ya nosotros con antelación habíamos tocado y es, por ejemplo, que el empleador, está prohibido que el empleador, primero, no les pida el certificado laboral. Está prohibido que se abstenga de no hacerlo. O sea, es una obligación que lo tiene que hacer. Pero también está prohibido que estos empleadores utilicen lo que llamamos las banderillas negras, las listas negras, que le pongan observaciones a las certificaciones laborales. Porque en ese caso estaría vulnerando los derechos, por ejemplo, un derecho fundamental, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, a la dignidad humana. En español. La ranchera. Está tan buena la clase de A derecho laboral, 3.700. está tan buena la clase de derecho laboral que prefieren oír rancheras. Mataron a alguien. Catalina, Cata. Venga, yo. Cata, cierra el micrófono. Mi profe, buenas noches, porque le he escrito por el chat, pero no me ha puesto cuidado. hola mi doctor, buenas noches, bienvenido. Qué ¿Cómo vamos? ¿Bien o gustazo no? verlo. ¿Qué dijeron? Yo le escribí como 50 Catalina, veces, ya. de hecho a mí no me pone cuidado para que pena A interrumpir 300. como tan de frente. Bienvenido, doctor decano. Buenas noches. ¿Cómo Por va todo? favor, ¿Bien o no? saluden al decano, mis queridos estudiantes. Buenas noches, Profe, profe. buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Sigan durmiendo que va muy bien. ¿O yo? ¿Qué arreglas del país? ¿Qué pasó, querida? Pura salsa, pura ranchera y nada de derecho laboral. Eso está bien. No están vendiendo, es unas salchichas, profe. Ah, bueno. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, ok, me alegro. Qué cosa tan irregular. Escucharon lo de la salchicha. Cata, cierra el micrófono. La idea no le quito sino 3 minuticos, ya llevo uno. Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo me les ha ido? Bien, gracias. Buenas noches. Bien, gracias, profe. Buenas noches. Bueno, son dos cositas que les quiero. Uy, don Edwin, muy buenas, ese milagroso verlo, ya casi se graduó usted. La idea es que nosotros... Casi se gradúa, pero en la policía, Sí, porque por eso. en universitaria primero tiene que pasar derecho laboral. Eso, hay que hacerle, hay que ese puede. Muchachos, una cosa, miren, nosotros estamos atendiendo, ¿cierto? Por la parte de contaduría y administración, estamos atendiendo de lunes, los lunes, los miércoles y los viernes, ¿correcto? En la parte de contaduría de 7 a 8 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde, en esos 3 días, ¿correcto? Por si necesitan hablar de cualquier asunto que requieran, ¿cierto? Excepto hablar mal de los profesores, porque eso sí no me le mido si no está el profesor presente. Por eso estoy aquí presente de él también. La idea es también que nosotros pues aprovechemos esos momentos, ¿listo? Los días martes estamos en la universidad, todos los decanos de 12 a 2 de la tarde, por si también requieren que sea alguna cuestión ya presencial, ¿listo? Y la otra idea es también que por favor nos ayuden a que ustedes hagan una carta, ¿cierto? Porque hay personas que quieren presencialidad y hay otros que no, sobre todo los que tienen niños y ese tipo de cosas. Entonces la idea, no, como no, digamos la universidad es en esencia presencial, pero, ¿cierto? Ustedes saben que va a haber una alternancia
Entonces, por favor, para que si se hagan un sondeo y ustedes hagan una cartica, si están o no están de acuerdo, ¿cierto? A que vayamos a la universidad en esos determinados días de alternancia. ¿Estamos claros? En este momento estamos trabajando, pues básicamente lo que son los laboratorios y obviamente pues se debe pasar una carta, ¿cierto? ¿Cuáles laboratorios? Por ejemplo, como software contable, ¿cierto? El CIG o el ELISA, pues que se necesitan las salas de cómputo, ¿correcto? Entonces, por favor, para que tengan eso presente y pues tratemos de aprovechar también esos tiempos. ¿Listos? ¿Sí fue claro la información? Sí, señor. Señor, gracias. Sí, profe, Por gracias. favor, para que ustedes hagan ese sondeo y miremos a ver, ¿cierto? La posibilidad de asistir o no asistir a la universidad. Ahí estamos hablando es por lo de la pandemia, ¿no? Correcto. ¿Listo? Listo, maestro. Bueno, muy bien. Entonces, cualquier cosita, ya saben, ahí estamos nosotros todos los días, ¿cierto? Básicamente estamos todos los días porque también digo yo, pues si alguien necesita alguna situación que no sea en el horario, pues ni modo, hay que atenderlo. No puede decir, no, espere que mañana lo atiendo. Esto no es una EPS ni nada de esas vainas. A veces necesitamos las cosas y ya, ¿listo? Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces que tengan muy buena noche. Gracias, Muchas profe. gracias, qué pena haberlo interrumpido. Gracias, Muchas profesor. gracias, doctor. Gracias, profe. Bienvenido. Está tan irregular. Bienvenido. Gracias, profe. Esta siempre será su Gracias, profe. casa. Gracias. Bienvenido, Ay, doctor Mauricio, David. yo le sigo hablando a tanta foto, Chino, porque usted no sabe si está hablando con seres humanos o con quién, hermano. Hay que hacerlos que prendan esa cuestión de vez en cuando. No importa que estén en pijama, pero que tenga la camarita ahí, porque tampoco yo no. ¿Estamos ahí o no? Gracias, profesor. Hasta luego, Dios me los bendiga. Doctor, muchas Amén, gracias. profe, gracias. Feliz Buenas noche. noches. Chao, profe. Chao, profe. Amable, chao. Gracias, profe. Chao, gracias. Bueno, a eso es que nosotros nos estamos exponiendo cuando yo les decía que hay que tener en cuenta el tema de la conciencia. Lo que más hay que cuidar es la conciencia. Mientras nosotros estemos haciendo bien las cosas, no tenemos por qué tener miedo de que en cualquier momento entre el decano, entre en las directivas de la universidad y se den cuenta que la clase no se está dictando acorde a lo que ustedes tienen el derecho. Entonces, esa es la responsabilidad del docente de hacer las cosas bien, sin necesidad de que lo estén vigilando. Y cuando ellos lleguen, tengan la certeza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y mejorando. Esa es la conciencia y qué bonito ejemplo que se coloca para ver que nuestra asignatura la estamos llevando dentro de ese marco legal que nos permite adquirir ese conocimiento para que ustedes cada día sean más eruditos. El derecho laboral es la ficha del rompecabezas que hace que los estudiantes tengan mayor conocimiento dentro de las áreas, dentro de los programas académicos en las cuales están inscritos. Entonces, siguiendo adelante con este tema, estábamos mirando que no se pueden utilizar certificaciones que identifiquen, que coloquen unas listas negras donde estén haciendo señalamientos a los trabajadores. El único que puede condenar la conducta de las personas son los jueces penales. Ninguna persona se puede tomar la justicia por su cuenta. Nadie lo puede hacer. No está permitido en nuestro país. Por consiguiente, nadie tiene por qué hacer señalamientos a las personas. El único señalamiento que se puede hacer es cuando haya un fallo de un juez por conductas negativas y que podría quedar en esas listas, porque cuando existe
se comete una conducta, se comete un delito, pues el juez en su pena principal coloca los términos, los tiempos de la condena y si es intramural, o sea que lo cogen preso o se va con una domiciliaria. Y simultáneamente aparece una pena subsidiaria equivalente al mismo tiempo de la pena principal para que esta persona no pueda ejercer la profesión, no pueda suscribir y firmar contratos con el Estado, ni puede ser empleado público. Y la tercera es que tiene que hacer una reparación a la víctima. Esos son los fallos que aparecen, que son lo que cambia la identidad y modifica el estado de conducta de los individuos. De lo contrario, nadie tiene por qué señalar a otro simplemente por su apariencia o simplemente porque no le gustó, y menos los empleadores. Entre estas otras tenemos entonces el tema relacionado con que ningún empleador le puede vulnerar los derechos fundamentales a sus trabajadores. Doctor, ¿y entonces dónde encuentro yo los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales los encontramos en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 11 al 41. Ahí están condensados los derechos fundamentales. Ahora, si ustedes quieren saber cuáles de esos hechos fundamentales no son fundamentales, también les puedo decir cuáles de esos hechos que aparecen como fundamentales no lo son, por razón a su origen, por razón a su naturaleza. Entonces, vamos entre todos a identificar derechos fundamentales. Los estudiantes solamente pueden pronunciar un derecho. A ver, Esperanza, 1. Derecho al trabajo. 1, vale. Daniel. El derecho a la educación. Perfecto. Jimena. Derecho a la salud. Salud. Adriana. Libertad de culto. Libertad de culto. Bien. Paola. ¿Cuál Paola, profe? Paola Vega. Derecho a la vida. A la vida. ¿Quién más quiere hablar? Catalina. Catalina Vaca. El derecho a, ya dijeron, trabajo, educación. ¿Al nombre propio, profe? Sí, al nombre, a la familia. Norma Lorena. ¿Derecho a la intimidad personal y familiar? Sí, sí señora. Profe, también puede ser derecho a la honra. Justicia. A ver, de a uno. ¿Quién? Derecho a la honra. Perfecto, maravilloso. Otro. Derecho a la libre expresión. Libre expresión, sí. Derecho al debido proceso. Al debido proceso, sí. Todas las actuaciones judiciales están enmarcadas dentro del debido proceso. ¿Quién más? Derecho a la intimidad. A la intimidad, sí. Nadie puede llegar a golpearle la puerta a uno porque le está vulnerando ese derecho. Por ejemplo, muchas veces sucede en esas casas en esas casas donde hay varios apartamentos que uno dice, llega la dueña de la casa a golpearle la puerta a uno
que porque uno tiene un poquito duro la música. Eso no lo puede hacer. Porque cuando uno alquila un apartamento, uno lo que está contratando en ese contrato es el uso y el goce del bien, y el dueño del predio en ese momento, entre comillas, pierde. Profe, qué pena te autoridad. contradigo en eso. ¿Me va a contradecir? ¿Quién me va a Sí, profe, contradecir? claramente cuando uno tiene un contrato de arrendamiento, como tú lo ¿Quién mencionas, habla? ¿Quién Natalie habla? Pineda. Natalie Pineda. Ponga la cámara a ver, pasa. Cuando, ¿Quién es la que se va a enfrentar al docente? ¿A dónde está? pues claramente no es ningún enfrentamiento, profe, solo quiero decirte que cuando una persona ¿A toma en dónde está renta un Natalie? lugar, ¿yo? ¿Dónde está que no te veo? Acá Ponga la estoy. cámara. Ya. Está activa mi cámara. Está, maestro. A ver, Natalie, no. Sí, maestro. Ahí Sí, está. profe, ahí Sí, está ahí Nati. sale. Sí, ahí está. La de rosado. ¿Esta? ¿Ella? No. No, no está. Yo no la veo. De pronto en el otro cuadrante. Bueno, igual el caso es que cuando No, si no. uno firma un ¿A contrato de dónde está? arrendamiento con... ¿A dónde está? Es que la No voy a quiero. participar, profe, gracias. Ya la vi. Ah, ya la vi. A ver, es que le estaba tomando el pelo. A ver, dime. A ver, no se tomen las cosas personales. Dime. Bueno, no prenda la cámara y dime, ¿qué quieres expresar? Bueno, cuando le dije que se va a enfrentar, era no con el ánimo de molestarla y que se resienta. No, porque ¿qué días hablamos de los alegatos jurídicos? Y el estudiante puede tener un alegato jurídico con su docente porque estamos defendiendo tesis. Y cuando hablamos de un alegato jurídico, no es ese alegato vulgar, atrevido, inútil, insulso que pueden hacer normalmente las personas. No. Entonces, Natalie, no se resienta, por favor, porque de pronto usted tenía un concepto muy importante referente a los contratos de arrendamiento y que nos pudo haber sido útil para tener mejor conocimiento sobre ese tema. Entonces, no es el interés del docente de ninguna manera, como dicen por ahí, portebajear o achantar al estudiante. No es mi estilo. Si se sintió así, luego me disculpe. Lo siento mucho. Entonces, hemos visto cómo los estudiantes tienen claro los conceptos de los derechos fundamentales. Y el docente les decía que también hay unos derechos que aparecen como derechos fundamentales, pero que no son, no están identificados como derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está dentro de los derechos fundamentales, pero no hace parte de los derechos fundamentales.
porque el trabajo tiene un carácter social. Y por tener ese carácter social, pierde la calidad de derecho fundamental. En el artículo 85 de la Constitución Política de Colombia, habla que son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos del 11 al 40. Pero allí hay unos que no son de aplicación inmediata. Dentro de esos tenemos el derecho al trabajo, que no es de aplicación inmediata porque el trabajo es una obligación social. Dice el artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social. Por esa razón es que pierde la condición de derecho fundamental. Porque los derechos fundamentales son aquellos que son inherentes a la persona. Son exclusivos del individuo, de la persona, como el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad humana. Son derechos inherentes a la persona. Entonces, este artículo 25, que habla del trabajo, es un derecho y una obligación social. Por eso pierde la condición de derecho fundamental. Por ejemplo, el artículo 22, que habla de la paz. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La paz. Pero eso es una paz social. No podemos hacer la paz para un solo individuo. La reunión de más de un individuo entra a ser un conglomerado social. Entonces, por eso muchas veces entran a mirar las excepciones dentro de esos derechos fundamentales. Mire, por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución dice: el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante un juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguen y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se cogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. Ese decreto, ese artículo 32 constitucional, a pesar de que está dentro de los 11 al 41, deja de ser un derecho fundamental, porque tiene la intervención de varias personas: el delincuente, el agente de policía, el dueño de la casa, porque de pronto entró a una casa diferente. Entonces ahí, cuando hay más de un individuo, es lo que se denomina un conglomerado. Y al ser un conglomerado, no haber una identidad propia, pierde la calidad, porque es que el derecho fundamental es inherente a la persona. Esa es la característica
de lo que estamos hablando. Entonces hoy hemos aprendido no solamente las prohibiciones del trabajador, sino también hemos hecho un breve análisis sobre los derechos fundamentales y sus excepciones. Ya hemos explicado por qué son excepcionales. El derecho al trabajo, por ser de carácter social. Vimos 3 artículos que estaban relacionados con los temas excepcionales. Creo que son alrededor de unos 5 que están presentados como excepcionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son presentados como excepcionales. De los 8 le hicimos un ejemplo de 3 y es apenas justo para que ustedes entiendan que pierden la calidad porque son de tipo social. Intervención cuando intervienen varios ciudadanos. Es derecho fundamental aquel que es inherente, es propio del ser humano. Dentro de esas características, entonces, vamos a mirar rápidamente el tema relacionado con las prohibiciones de los trabajadores. Así como los empleadores tienen esas prohibiciones, los trabajadores también. Y dentro de esas prohibiciones tenemos que el trabajador no puede sustraerse de la oficina, del taller, de la fábrica, elementos propios de la actividad laboral, útiles, materias primas, herramientas, porque eso está prohibido que el trabajador lo haga. Y muchas veces puede ser catalogado como un hurto. Muchas veces son aprehendidos en flagrancia con las manos en la masa que tienen las cosas y eso lo pueden utilizar para incluso una justa causa para dar por terminado el contrato laboral. Porque una de las justas causas para dar por terminado el contrato laboral es cuando el trabajador incurre en las prohibiciones que están condensadas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, hace parte de esa normativa para suspender el contrato laboral. Y dentro de esas obligaciones, también podemos encontrar que los trabajadores cuando llegan en estado de embriaguez o que han consumido estupefacientes. Yo tal vez les contaba a ustedes una historia de ese trabajador que fue contratado para colocarle, era una fábrica de gorras que hacen para la Policía Nacional. El muchacho del que me estoy refiriendo lo contrataron para ponerle el botón a la gorra aquí. Imagínense una fábrica donde hacen millones de gorras, porque pues la policía no manda a hacer una docena ni 2 docenas, ellos mandan a hacer las gorras para todos los policías del territorio nacional. Y este muchacho, una mañana llegó, pues, había consumido una sustancia alucinógena y cuando fue a bajar la máquina, la prensa para colocar el botón en la gorra, pues simplemente se abotonó fue el dedo con la prensa, que tiene una presión enorme, y pues simplemente se machucó, se cortó el dedo
y le quedó ahí como medio colgando. Inmediatamente lo llevaron a la EPS para que le brindaran los primeros auxilios, pero como había sido un accidente laboral, la responsabilidad directa era de la ARL. Cuando la ARL le tomó los exámenes, detectó que el trabajador le apareció la señal de que había consumido esa droga. En ese momento, la ARL manifestó que por esa razón y de acuerdo a esta prohibición del artículo 60, numeral 2, el trabajador no lo podían atender y que la ARL no se hacía responsable del accidente laboral. Profe, pero es que eso ya cambió. Hay sentencias de la Corte donde ellos han manifestado que el trabajador puede consumir esas sustancias siempre y cuando no le afecte su actividad laboral. Correcto. Frente al ejercicio que estamos colocando, frente al ejemplo que estamos colocando, nos damos cuenta que por su estado, que no era el óptimo, que no es el mejor, sufrió ese accidente. Entonces la Corte también en un momento dado se puede equivocar en aras de proteger el consumo personal de las personas, abre la puerta para que esos trabajadores se lesionen, sufran esos accidentes y muy seguramente con una buena argumentación jurídica del abogado de la ARL determinan que ese trabajador puede perder inclusive la falange de su dedo. Y esto tiene un precio. Falange, falangina y falangeta. Y cada pieza del dedo tiene un precio, tiene un valor. Puede que ese trabajador pierda la falange, quede con una discapacidad laboral y sin un reconocimiento económico, ni un reconocimiento por parte ni de la ARL ni de la empresa. Y muy seguramente lo van a despedir porque van a decir, hombres con esa conducta no me interesa porque me afecta la moral y el buen ambiente laboral. Y de pronto hasta lo pueden despedir después de que salga de una posible incapacidad. Entonces fíjense en cómo la Corte en momentos dados se pueden equivocar y pueden afectar lo que siempre nosotros durante todo el curso hemos defendido, que es el bienestar social del trabajador. Y aquí hay una excepción donde no encontraron un bienestar social al trabajador al permitir los consumos de esas consumos de materia individual. No es permitido por parte del empleador, por parte del empleado, usar armas en el sitio de trabajo. En una fábrica donde todo el mundo esté armado con cuchillos, con navajas, con revólver, pues es un campo de guerra, es un campo minado y eso puede ocasionar lesiones porque pues la gente con un arma se vuelve intolerante porque el arma le da de pronto más valor del que pueda tener, más valor, o sea, como más energía positiva, reacciones mal infundadas por el hecho de tener un arma. Entonces,
eso está prohibido que se tengan en cuenta dentro de la fábrica. Faltar al trabajo sin justa causa. Normalmente en las empresas lo que se tiene en cuenta es que si el trabajador falta al trabajo, debe tener una justificación. Primero, debe estar incapacitado por la EPS. Casi nunca le reciben que venga con una incapacidad de un médico particular. ¿Por qué? Porque es que en las droguerías, la droguería de la esquina, ahí en el barrio, en la droguería de la esquina, venden la incapacidad. Y esa es la que llevan a la empresa. Y el tipo resulta que no fue a trabajar porque el día anterior se embriagó y las fuerzas físicas no le alcanzan al otro día para ir a trabajar. Entonces, por eso se requiere que la incapacidad sea de la EPS. Incluso pide que tengan transcripción. Muchas veces, dentro de esas prohibiciones que tienen los trabajadores está disminuir el ritmo de trabajo deliberadamente. Llegan a trabajar y en vez de llegar a trabajar, si tienen un turno, por ejemplo, de 1 a 4 o de 1 a 5 de la tarde, muchos trabajadores de oficina que detrás de la pantalla del computador, ahí recuestan la cabeza encima del escritorio y ya duermen. Eso es una falta grave. Esa va en contra de los principios de esas prohibiciones que no se deben hacer en el sitio de trabajo. Tampoco está permitido que los trabajadores hagan rifas y colectas. Rifas. Hay personas que por naturaleza dicen, yo estoy descuadrado y voy a hacer una rifa y pongo el valor de la boleta a 5 o a 10,000 pesitos. Y voy a rifar cualquier cosa. Eso no está permitido. Cuando se van a hacer colectas, que porque a mi compañero se le metieron los ladrones y se le llevaron las cositas de su apartamento, hacerlo directamente no está permitido. Deben pedir permiso al empleador. Y si el empleador lo tolera, lo permite, lo autoriza, lo pueden hacer. De lo contrario, se puede utilizar como una conducta negativa y también puede dar despido al trabajador. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros los trabajadores siempre estamos en la cuerda floja, sobre todo aquellos que trabajamos para los particulares. Pueda que los que trabajan en el sector público en el sector público tengan mucho acoso laboral, mucha presión. Pero es que nosotros los particulares tenemos presión, tenemos acoso laboral y estamos en el filo de la navaja porque en cualquier momento nos despiden. Tenemos más riesgo los que estamos en la empresa privada que en las entidades públicas. Coartarle la libertad a trabajar o no trabajar dentro del sitio de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces a uno lo contratan, pero no le dan trabajo. Le dan trabajo a todas las personas que realicen actividades y a uno lo ponen inactivo ahí, de pronto en un escritorio o frente a una máquina de coser. No le dan trabajo.
pero todos sí tienen trabajo, pero menos esa persona. Esa obstrucción es una prohibición, porque lo que pretenden es que la persona se angustie, se desespere, se aburra y renuncie. Entonces, ese tipo de vejamen, ese tipo de humillación no está permitido. Como tampoco se le permite al trabajador que utilice herramientas, suministros por el empleador para asuntos diferentes. Ejemplo, no puede usar la computadora para hacer los trabajos de la universidad y de paso imprimirlos. Eso no está permitido. No está permitido que el trabajador coja el camión de la empresa y vaya y haga un trasteo a la mamá o a la novia. Eso no está permitido. Ahora, si el empleador le presta el vehículo, vaya, es otro tema. Pues estamos hablando cuando hay un abuso de confianza, de utilizar los elementos, cuando no está permitido. Bueno, quiero que hablemos sobre este tema qué comentarios se tienen frente a la exposición que hemos hecho. ¿Quién quiere empezar? Estamos en preguntas. Sí, dime. Profe, es que ahorita cuando te expusiste el caso del chico que se maltrató el dedito, sí, tú dijiste que al chico lo despedían después de la incapacidad. ¿No lo pueden despedir inmediatamente, profe? Pues porque está en un estado pues que no le permite trabajar de forma correcta o bien, o realizar bien sus labores. Igualmente, o sea, el cuidado que uno debe tener como empleador es hacer el menos daño posible al trabajador. Si bien es cierto, por culpa de él, se accidentó, porque el ser humano sabe lo que está haciendo, son responsables de lo que están haciendo y saben que eso no está bien por el riesgo, por el grado de responsabilidad que adquieren. Entonces lo que uno evita es hacer el menos daño posible. Si uno lo despide, pues puede suceder que él tenga por parte de la EPS que lo atendió una incapacidad. Y despedir a un trabajador en incapacidad tiene un riesgo enorme. Puede sufrir la empresa una sanción, porque esa es una de las razones de la protección a la estabilidad laboral reforzada que tiene el trabajador, que no lo pueden despedir estando con una incapacidad. Obviamente que posterior a eso, pues le buscan el quiebre. Le empiezan a buscar el quiebre, lo empiezan a llamar, a hacer llamados de atención, a sancionarlo para poderlo despedir. O sea que no es, profe, o sea que no es suficiente con que haya cometido esa irresponsabilidad para despedirlo inmediatamente después de la incapacidad. ¿Tiene que haber otro detonante? Sí, preferiblemente lo que se pretende y lo que se busca es no agravar la situación para que no tenga consecuencias colaterales posteriores a. Entonces, no es que se le esté tolerando ni se le esté aplaudiendo que haya cometido
esa situación, ¿no? No se está aplaudiendo, simplemente que en un buen uso de razón, en un buen sentido común, preferiblemente dejarlo que se recupere y en ese orden de ideas vuelve a trabajar, se le cambia la función y se mira cómo se le busca una terminación de contrato por justa causa. Pero es válido lo que tú dices. Bueno, ¿quién más quiere participar? Tenemos 40 estudiantes. Quiero que participemos todos porque este es un tema que a todos nos atañe, porque supongo que el 95% de los que estamos reunidos esta noche trabajamos y es un tema que nosotros lo vemos, que son temas que si bien es cierto a uno no lo tocan, pero uno lo ve. A ver, ¿quién quiere expresar algo? Adelante. Yo, profe. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que tú hablabas al principio de la clase que la empresa, que era como que era bueno para la empresa dar el certificado laboral, que les iba una multa o no sé, en 1.100. La empresa que yo estoy trabajando, pues hace como 2 meses, bueno, hace como 4 meses entré ahí. Y necesito un certificado laboral, ya hace como 2 meses se los estoy pidiendo y me lo niegan, ahí que... Pero tú todavía estás laborando en la empresa. Sí, profe, sí, señor. Es que mire, hay un tema tan errado que generalmente el empleador lo que piensa es que cuando uno pide un certificado laboral o sí, una certificación laboral es porque va a demandar. Entonces por eso toman del pelo. Ahora bien, pues hay que tener mucho cuidado con lo que se haga, puesto que está en riesgo el trabajo de uno. Si uno se pone a molestar mucho, puede que lo despidan y se queda uno sin el pan y sin el perro. Claro. Ahora bien, uno puede inclusive ir al departamento de personal y decirle al jefe o al gerente de la empresa, al que sea el jefe de uno, decirle para qué necesita la certificación. En el caso particular tuyo, ¿para qué la quiere? Es que era para sacar una cuenta en el banco y necesita la certificación laboral. Entonces uno va y le dice al jefe, mire jefe, es que voy a abrir una cuenta de ahorros y me están exigiendo la certificación laboral. Sí, pues es que yo ya hablé con el gerente y me manda la de recursos humanos y mucho todo el mundo se niega. Y aparte miré los aportes y no me hicieron los aportes como desde hace un mes empezaron a hacerme los aportes. Aportes a la seguridad social, sí, entonces ellos tienen su pecado ahí, entonces ellos creen que es que usted los va a demandar o alguna cosa. Pues hay que tener cuidado y saber hasta dónde se puede aguantar el quemonazo, claro, porque está en juego. Si uno se pone a sobar mucho, de pronto le buscan el quiebre y lo sacan a uno. Y en este momento, pues, la situación es tan difícil que uno no... A veces es mejor aguantarse el quemonazo mientras pasa esta emergencia, porque si en tiempos normales es tan difícil conseguir trabajo, ahorita es peor. Ahorita sí que es peor. Entonces, recomendaciones como tener un poquito de paciencia, porque ¿qué más puede uno hacer? Bueno, pero es válido. Es válido. Profe, sí. Una preguntita ahí, que están en el tema eso de certificaciones. ¿Qué tan cierto es, no sé, que, por ejemplo, llamen a pedir referencias laborales de una persona o de uno y den malas referencias o uno dé malas referencias? ¿Eso es verdad que no es permitido? Claro, ayer hicimos mucho énfasis en ese tema porque eso hace parte de una prohibición que tiene el empleador frente a las listas negras
que pueden utilizar. Eso no está bien. Dentro del marco de la buena fe, no se debe hacer. Ahora, si yo logro probar que eso está sucediendo, puedo instaurar un denuncio penal por injuria y calumnia y cobrar los daños y perjuicios que me está ocasionando esas actuaciones indebidas por parte de la empresa. Hay que tener cuidados por parte del empleador, porque es que a veces ellos como que tratan como de vengarse del trabajador, sobre todo pues hay mujeres que tienen las faldas bien puestas y son bien dotadas y al empleador, al jefe le da como rabia que ellas se hayan ido de la empresa, porque les gusta, porque les quieren coquetear y las mujeres no se aguantan y salen y se van y entonces ellos de venganza cometen esos errores, cometen esas faltas. Lo mismo con nosotros los hombres. A veces cuando terminan el contrato hay un enfrentamiento verbal y al jefe no le gusta que le digan las verdades en la cara. Entonces él de venganza quiere sentar un precedente cometiendo el error de decirle a los recursos humanos cuando llamen a pedir referencias de hable pestes de él, con tal de que no lo vuelvan a contratar. Si yo me doy cuenta que eso funciona, instauro denuncio penal por injuria y calumnia y le cobro los daños y perjuicios, porque eso no se debe hacer. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? A ver, son 40 estudiantes y apenas se han reportado 2 o 3. Maestro, una pregunta. Sí, dime. ¿De qué manera es castigado el empleador por hacer ese tipo de retenciones arbitrarias dentro de los salarios de los trabajadores? Podríamos definir ese tema como un acoso laboral y presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo para que el ministerio convoque a una reunión al empleador y al trabajador para que él demuestre que le hicieron una retención, un descuento indebido sin autorización de él. Eso sería como se me ocurre a mí como abogado laboralista que se puede presentar. Porque yo no puedo ir ante la policía, decirle a la policía, venga, es que este viejo me retuvo. La policía no tiene nada que ver ahí, no tiene competencia para hacer eso. Ir a la comisaría, a la inspección de policía, de allá en la alcaldía del barrio donde yo vivo, pues peor. Buscando la competencia jurídica, sería el ministerio para que lo convoque. Pero esperanza. Le juro que en cualquier reclamación que uno presente, va uno en la mala. Casi siempre, por reclamar uno, los derechos lo llevan a la silla eléctrica. Porque le cogen pereza a uno. Entonces a veces toca saber manejar mejor el contexto, armonioso. No digo aguantarse el quemonazo, pero hay momentos en que se crea uno como una impotencia frente a unas injusticias. Claro, después de que uno salga de la empresa, que uno le pueda cobrárselas todas al empleador,
pues ahí viene la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Pero antes uno sufre mucho, porque uno necesita el permiso, no se lo dan. Necesita la certificación, no se la dan. ¿Por qué? Porque la jefe de personal le tiene bronca a uno y no le hace eso. O porque son de esas señoritas que se creen las dueñas de la empresa y entonces, como tienen alguna amistad extra laboral con el jefe, pues entonces se creen que son las dueñas y lo ponen a uno en la cuerda floja. Y así sucede en todas partes, empresas grandes, pequeñas, eso sucede. Y siempre el pobre trabajador, si no es monedita de oro, ahí lo ponen a llevar del punto parejo, porque no le ayudan a uno en la búsqueda de esos documentos. Listo, entonces toca paciencia. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos, muchachos? ¿Qué otra cosa tenemos? Los estoy esperando. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, yo trabajo en una empresa en donde, pues no sé, habían 1000 empleados y a partir de hace 5 años pues han despedido muchas personas, pero ellos cada vez que hacen despidos masivos, digamos que salen personas 100, 150 personas, pues entiendo yo que tienen que radicar alguna carta de autorización ante el ministerio, ¿sí? Sí, Sí, señor. aún así teniendo la carta de autorización ante el ministerio, si ellos despiden a toda esa cantidad de trabajadores, ellos pueden entrar a demandar la empresa por alguna razón. Ahí te aclaro, y es que la empresa siempre hace su respectiva indemnización. Ellos se indemnizan con un 20% de más. Sí, pero fíjate que ellos están cumpliendo el ordenamiento jurídico, hacen los despidos masivos con autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál sería la falta? Primero, pues que no tuvieran el permiso y hicieran esos despidos masivos. Segundo, que no indemnizaran las personas, pero lo están haciendo y lo están haciendo por encima. Entonces, uno podría pensar en cuál sería el lucro en presentar la demanda. Y empieza uno a mirar salarios, me los pagaron. Prestaciones sociales, me las pagaron. La seguridad social, me la pagaron. Cuando me terminaron el contrato por justa causa o por injusta causa, de todas maneras me indemnizaron. ¿Qué voy a reclamar? Sería la pregunta. Podríamos pensar de pronto que el trabajador, cuando le terminaron el contrato, estaba dentro de una protección a la estabilidad laboral reforzada, es decir, estaba enfermo. Y eso podríamos entrar a mirar dos aspectos. Uno, que si estamos en tiempo, podemos solicitar a la EPS o a la ARL una calificación y empezar el litigio, empezar la reclamación ante las diferentes instancias para lograr de pronto una indemnización por la pérdida de la capacidad laboral. Esa podría ser una. La otra es a través de un proceso ordinario, igual con base a lo que estoy referenciando, podríamos pensar entonces en que se busque un reintegro para que le paguen los salarios al trabajador desde el día que lo despidieron hasta el día que lo reintegren, más el pago de las prestaciones sociales. Serían dos eventos jurídicos que se podrían hacer en aras de buscar esa vulneración a ese derecho
que fue despedido estando dentro de esa protección a la estabilidad laboral reforzada. Podría ser de ese orden de ideas, buscarle cuál puede ser la salida y cuál es el fundamento jurídico para poder reclamar. Porque reclamar por reclamar no es prudente hacerlo porque va uno en pérdidas. Hay muchos abogados que pueden decir, no, venga, hagámosle, que eso algo le sacamos. Y tiran el anzuelo sabiendo que no van a pescar nada. Entonces el juez puede en un momento dado sancionar al trabajador en el pago de las costas del proceso y se llaman las agencias en derecho, o sea, los honorarios del abogado que gana el proceso. Pueden valer esos dos rubros $1.000.000. Entonces el trabajador salió, iba por lana y salió trasquilado porque perdió el proceso y fuera de eso tiene que pagar. Y si no paga, pues lo van a molestar, lo van a perseguir, lo van a molestar. Entonces, ahí también el abogado tiene una responsabilidad enorme de mirar dentro de su mapa jurídico que debe hacer antes de presentar la demanda, cuál es la posibilidad de ganar o tener claro qué es lo que va a pretender. Porque pero si yo no tengo claro, demandemos por demandar. Si la empresa pagó la indemnización, si la empresa pagó las cosas, tiene el permiso del ministerio, ¿de a dónde me pego? ¿Será que es el abogado por sacarle la cuota inicial o sacarle una plática al trabajador? Y sería cometer un acto de mala fe, por ejemplo. Entonces, fíjate que no es nomás demandar por demandar. Hay momentos en que no le da uno, no le da y uno prefiere, yo prefiero decirle a mi cliente que no hay mérito para demandar, que ir a hacer demandas que a la final va a surtir un efecto negativo para el trabajador. Bueno, ¿qué otra personita quiere compartir con nosotros? Estamos en compartir. A ver. Es bien importante que nosotros mañana le peguemos una lecturita a las obligaciones especiales del trabajador, el artículo 58. La tarea es que mañana ustedes van a traer leído ese artículo y traigan preguntas, traigan conceptos, no nos quedemos callados frente a estas situaciones. Es que este tema que estamos tratando ahorita es la cereza del pastel. Es lo que a ustedes y a mí nos sucede todos los días. Cómo nos vulneran los derechos. Y es el momento oportuno de poder uno preguntar, salir de la duda, porque uno en la empresa no puede preguntar, uno en la empresa no se puede hablar con muchos compañeros porque los compañeros lo que hacen es, como dice en el cuento, tirarlo a uno al agua con el jefe. Y muchas veces son felices cuando ven que lo están despidiendo a uno. Entonces, aquí y ahora que estamos en esta clase, donde estamos viendo estos temas, serían bien interesantes que los estudiantes participaran con sus preguntas para salir de la duda. De pronto no son ustedes los que tienen la problemática, pero la tienen otros y ustedes les pueden ayudar. Eso todo es válido para que estos temas queden bien interpretados. Y mañana entonces vamos a hablar
de las obligaciones del trabajador, pero para que no se haga aburrido, para que no se haga monótono lo que estamos haciendo, quiero que después de las 8:10, que ya están todos aquí en la sala, vamos a empezar con la lectura del artículo, vamos a hacer preguntas, vamos a intercambiar ideas, incluso ustedes mismos pueden abrir controversia, abrir debate con el debido respeto, sin herir susceptibilidades, obviamente, es fortalecer el conocimiento. Entonces, yo quiero que dejemos hasta ahí el día de hoy. El tema se hizo un poco corto, a pesar de las buenas intervenciones de los estudiantes, pero creo que amerita mañana pegarle la lectura al artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo para finalizar con ese tema tan interesante de obligaciones y prohibiciones de las partes, tanto del empleador como del empleado. Mis queridos estudiantes, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta clase y decirles que la sesión ha terminado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, profesor. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, profe. profe. A ustedes, buenas Gracias. noches. A ustedes, buenas noches. Feliz noche, Gracias. Igualmente. profe. Gracias. Gracias.